leer 1 Corintios. Voy a enfocar en solamente un versículo esta mañana, pero vamos a leer 1 Corintios capítulo 10. Voy a remarcar algunas cosas mientras vamos leyendo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Y esta frasecita, todos, voy remarcando. Estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más, de ellos, no se agradó Dios. Participación externa no significa que eres de Cristo. Lo que aparenta ser que estás participando no significa que realmente somos de Él. El ejemplo más claro de esto en la Escritura es Judas Iscariote. Fue llamado por el Señor entre los 12. La Biblia lo dice en Hechos, fue contado con los apóstoles. Se le dieron los dones de Cristo para ministrar. Se le dio para resucitar muertos. Se le dio poder para sanar. Se le dio poder para echar fuera demonios. Judas canalizaba en su vida el poder de Cristo. Pero, como sabemos la Escritura, con los demás, con él, Dios no había ningún agrado con Judas Iscariote. Por lo demás, dice la Escritura, de ellos no se agradó Dios, por los cuales quedaron postrados en el desierto. Algunos con disciplinas momentáneas, como va a describir ahora el apóstol, y otros con un castigo eterno. Como los hijos de Coré, la tierra se abrió y los tragó vivos al Seol. Mas estas cosas, dice la Escritura, sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, está escribiendo, como ya lo he dicho, a quizás la peor iglesia del Nuevo Testamento, la más desobediente, la más orgullosa, la más inmoral, la que más menospreciaba. El menosprecio de muchos en la iglesia los llevó a la muerte, conforme a 1 Corintios 11. Una iglesia muy menospreciadora. Está escribiendo esta iglesia porque ya están siendo disciplinados por el Señor. Porque Pablo, antes de llegar a Corintios capítulo 11, está diciendo: por esto hay débiles entre vosotros, por esto hay enfermos, y por esto algunos duermen. Porque es una iglesia que se ha conducido indebidamente, y por esa mala conducta ha recibido ya la disciplina del Señor. Es una iglesia que ha tenido una de las peores aberraciones que ni se menciona dentro de los gentiles. Una inmoralidad que no se cometía entre los gentiles. Que uno tenga la esposa, digamos,
como esposa a su suegra. Creo que era eso, perdón. Tengo que revisar. No tengo. ¿Alguien tiene ahí 1 Corintios capítulo 5, versículo 1? Me fue de la mente ahora. Sí, simplemente léame el versículo 1, creo que es que lo dice. Sí, léemelo. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Que sigue el versículo 2. Y vosotros estéis envanecidos, no deberían más bien haberos lamentado para que fuesen quitados del medio de vosotros el que cometió tal acción. Sí. No terminó el versículo. No, dice tanto que alguno tiene la mujer de su padre. La mujer de su padre, ahí está, gracias. La mujer de su padre. Tal cosa dice Pablo a los Corintios que no se menciona entre los gentiles. Pablo, por el Espíritu Santo, tiene que traer algunas advertencias del Antiguo Testamento para decir, ustedes están más o menos siguiendo el camino de Israel. Están teniendo la misma conducta que Israel. Y le estoy dando estas ilustraciones porque estas cosas se escribieron para ejemplo para nosotros, para que no andemos como ellos. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Otro problema que había en la iglesia. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Y aquí introduce lo que nosotros participamos una vez al mes. Me parece que costumbre en los centros bíblicos se queda corto en la cena del Señor. Parecería que deberíamos hacerlo todos los domingos. Uno a veces no lo quiere hacer todos los domingos, y esto ha sido una práctica con mi padre por causa de que no se vuelva algo habitual, rutinario. Pero ¿cuándo os reunís como iglesia? Dice Pablo. ¿Cuándo os reunís como iglesia? Para partir el pan. Se juntaban para partir el pan. Pero Pablo aquí, déjeme pausar por la lectura, porque es la primera vez que invierte siempre en los evangelios, y en 1 Corintios 11 pone el pan primero y la copa segundo. Pero es la primera vez que él invierte el orden de los elementos y comienza con la copa. Y dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Voy a explicar el texto, pero por ahora lo leemos. El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Y le pedí a Lucas que me traiga un pedazo de pan, una copa. Ahora el Señor estaba enseñando esto a sus discípulos, y la Biblia dice que tomó el pan, y habiendo dado gracias lo partió, y le pasó al que estaba al lado suyo, que en ese momento era Juan. Y Juan tomó el pan y él lo partió, y se lo pasó a Pedro. Y Pedro lo partió y se lo pasó al otro discípulo. Y así hasta que hicieron la ronda. Un solo pan. Costumbre en Israel, en la Pascua, era un solo pan. Y ese pan era el que se partía. Ya esto vino por costumbre de parte de Cristo, que los discípulos ya lo veían hacer. Fue Cristo en la alimentación de los 4.000 y de los 5.000, tomó pan, lo partió, dio gracias, y lo partió, y empezó a repartir. Y esto lo hizo una y otra vez en sus ilustraciones. Y después, finalizado el partir el pan, y como he dicho otras veces, en la cena del Señor, cuando el Señor partió el pan, era la representación de su cuerpo partido, que era algo que se hacía en el Antiguo Testamento con los pactos. En Génesis 15, Dios le dijo a Abraham que parta los animales por el medio. Y él iba a pasar por el medio. Abraham se durmió y Dios cumplió el pacto. No dependía de Abraham, sino de Dios. Dios hizo todo en el pacto, y cuando Abraham despertó ya todo se había realizado. Pero el elemento de pacto significa cortar o partir al medio.
Y Cristo dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Literalmente Cristo no se partió, sabemos eso, él estaba íntegro en la cruz. Ni tampoco se le permitió que se le rompiese hueso suyo. Eso tenía que ver con su muerte física. Ustedes saben que a los soldados venían a los presos o a los que estaban colgando en la cruz, y cuando veían, podían estar hasta 3 días, dicen algunos que comentan sobre ese método romano que era de tanto sufrimiento. Lo que hacían los soldados es venían y les rompían la parte esta del hueso, para que no puedan apoyarse, y por no apoyarse no podían respirar y se morían de asfixia. Pero cuando llegaron a Cristo, ya estaba muerto. Para que se cumpliese la Escritura, no quebraron hueso suyo. ¿Por qué? Porque Él dijo, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo me la doy, me la quito y la vuelvo a dar. Soberanía aún en su muerte. Por eso es que ellos se sorprendieron. Pilato se sorprendió que ya estaba muerto. Y los soldados se sorprendieron que Él ya estaba muerto. Pero la representación simbólica del pan partido era su cruz, era su quebranto. Él experimentó quebranto. Él fue quebrantado. Jehová, la Biblia dice, quiso quebrantarlo, sujetándolo al padecimiento. Hubo un quebrantamiento de Él como persona en el Calvario, al punto tal que Salmo 69 nos dice que quebrantaron mi corazón. Las injurias. Pasaban, se burlaban de Él, le decían de todo, y uno dice por fuera, el Señor estaba soportando todo esto, y estaba orando, porque Pedro nos dice que estaba orando mientras le injuriaban, encomendando la causa al que juzga justamente. Pero nosotros no vemos, como mi profesor en el instituto siempre decía, una sartén que en el Antiguo Testamento se ponía dentro del horno y no se ven los sufrimientos de cómo se cocina eso en el fuego adentro. Se veía el fruto una vez que salía. Pero nosotros no vemos lo que sufre alguien en el alma. El padecimiento interno. El único ojo que ve eso es Jehová. El único que percibe el sufrimiento interno es el Señor. Muchos de nosotros sufrimos. Y llevamos vidas sufridas. Llevamos vidas de sufrimiento. Y había un sufrimiento externo de Cristo, Salmo 22 nos dice eso. Pero estamos hablando del sufrimiento interno. Salmo 69 nos describe que las injurias quebrantaron mi corazón. Él lo rajaron. Estaba sufriendo. El pan que partimos, que representa su muerte. Pero cada vez que nosotros participamos en la cena, tenemos el pan que representa su cuerpo por un lado y la copa que representa su sangre por otro lado, o sea, separados. Está hablando de su vida, pero al mismo tiempo cuando lo separamos está hablando de su muerte. Y la Escritura representa la copa, que es la sangre, lo representa en la Escritura, Levítico capítulo 17, como la vida en la sangre está. Por tanto, Dios dijo, no comeréis carne con su vida, que es su sangre. Dios prohibió a Israel, Dios prohibió al hombre en Génesis 9 comer sangre. Un pacto que Dios hizo con el hombre, no con el creyente, con el hombre sobre la tierra. Dijo, carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Génesis capítulo 9. Vuelve a repetir el mandamiento. Luego en Hechos había una discusión, en Hechos 15, sobre si se podía comer sangre o no. Y los apóstoles dijeron, esto nos parece bien a nosotros y al Espíritu Santo, que no se coma sangre. Nada más, saquemos 4 cosas, mencionaron 4 cosas, entre ellas era no comer sangre. ¿Por qué? Porque la sangre representaba lo que es la expiación, la propiciación, y representaba el elemento que Dios utilizó para redimir nuestras almas. Por ende Dios dice, no comeréis sangre jamás. La copa. Entonces aquí tenemos el texto, y se me descompagina un poco. Si tengan un segundo de paciencia, vamos a darle. Entonces, el texto dice así, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan.
que es Cristo. Nosotros, con ser muchos, que son todos los creyentes, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan que es Cristo. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, esos son los sacerdotes, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que si algo lo que se sacrifica a los ídolos? Ya Pablo lo dijo en capítulo 8 y 9 y ahora en 10. No, el ídolo no es nada. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Qué significa? La otra noche se armó una discusión en casa, el domingo a la noche, embragado. Detrás de todo ídolo hay un demonio. Si tú vas a una casa y encuentras a la puerta, a la entrada, una Virgen María grabada en la pared, o encuentras una persona que tiene una pieza, como he visto, casa donde hay una pieza dedicada ¿a qué? A los santos. O no va a una santería. La Biblia dice que detrás de todo ídolo hay ¿qué? Demonio. Y lo que sacrifican, la Biblia dice, cuando sacrificabas a dioses ajenos, Dios le dijo en Hechos capítulo 7, lo sacrificabas a los demonios y no a mí. O sea que es una participación directa con las tinieblas, con lo más bajo que nosotros podemos estar. Por eso MacArthur dice en Romanos 1, el hombre comienza con conocimiento de Dios y lo cambia por un conocimiento de lo idólatra y se vuelve idólatra. Es el lugar más bajo que el hombre puede llegar. Cuando comete idolatría es porque ha rechazado a Dios. O sea, una nación cuyo Dios no es Jehová, y como muchas veces en la Argentina, cuando asume un presidente, también asume la Virgen María. Hacen una coronación de ella. O sea, la elevan a ella. Bueno, Pablo está llevando este punto de la idolatría en la iglesia de Corinto. Uno dice, esto no tendría que ser hablado por los cristianos o los creyentes. Dice, no podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Y aquí está hablando acerca de ese momento de severidad en Dios. Aquí está la reprensión, la palabra previa. O sea, ¿no lo sabías? Te lo digo, para que lo sepas. Pero cuando lo sepas, debes corregir el asunto si esto está sucediendo en tu vida. Si hay una participación. En 2 Corintios, el capítulo 6, dice, no hay comunión entre las tinieblas y la luz. No hay comunión entre Belial y el templo de Dios. Esto está separado. Dios desde Génesis 1 marcó la diferencia. Ustedes se acuerdan, los primeros 5 versículos de nuestra Biblia. La Biblia dice, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Lo primero que hizo Dios en Génesis 1, cuando creó la luz, es separarla. Marcar la diferencia, la distancia. No pueden estar juntos, luz y tinieblas. Dios lo marcó. Y separó, y repetidas veces en Génesis 1 dice, y separó, y separó, y separó. Marca la diferencia. Los primeros 5 versículos marcan toda la Biblia, porque la luz que Él separó y la noche que Él separó marcan los hijos de luz y los hijos de las tinieblas, y eso es a través de toda la Escritura. No puede haber comunión. Ahora, noten algunas traducciones. Esa copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Voy a explicar el texto, pero paciencia. Ese pan que partimos, culpa de Augusto, tengo solamente 20 minutos. Ese pan que partimos no significa que entramos en la comunión del cuerpo de Cristo.
Cuando damos gracias por la copa de bendición, no quiere decir que participamos, esta traducción me encanta, porque esto es donde apunto, no quiere decir que participamos de las bendiciones de la sangre de Cristo. Y cuando partimos el pan para comerlo juntos, ¿no entramos en la comunión con el cuerpo de Cristo? Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Ahora, escuchen algunos textos de la copa. Bueno, algunos comentaristas dicen, se lo digo así a modo de información, que el pan y la copa representan dos direcciones. La copa, la sangre, representa la relación vertical con Dios. O sea, la sangre de Cristo permite nuestra comunión con Él. El pan, el cuerpo de Cristo, es la relación horizontal. La comunión con el cuerpo, la iglesia. Cuando estudiamos esto lo van a observar. La sangre nos abre el camino al santuario. El cuerpo de Cristo une al cuerpo en una relación de comunión. Ya lo vamos a ver. Escuchen los textos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, acá explica la copa. Esta copa, como si el Señor estuviese acá, es el nuevo pacto en mi sangre. Podríamos decir, por mi sangre, a través de mi sangre. Pero ¿qué está diciendo Cristo? Toda la copa y todo el pacto, este nuevo pacto, se establece en, si quieren cambiar mi sangre por mi vida. En realidad podríamos decir, mi sangre puede ser mi muerte. La sangre representa la vida de Cristo, pero la sangre derramada representa la muerte de Cristo. Y el nuevo pacto, que tiene varias implicaciones, está basado, fundamentado, establecido, afirmado en la sangre de Cristo, en su vida, no la tuya, ni la mía. O sea, es inmutable, es irrompible. Es el mismo, lo aprendimos la semana pasada, ayer, hoy, por los siglos. Y si Cristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, significa que esa copa que representa el nuevo pacto no varía, porque tiene que ser afectada por la vida de Cristo, no por la tuya ni por la mía. Y como Él es el mismo, el pacto es el mismo. Y como Él es el mismo, y es un mejor pacto que el antiguo pacto, porque se basa en Él, no nosotros, por eso Dios rompió su pacto con Israel, porque la Biblia dice, ellos no permanecieron. Dios es fiel. Dios dijo, yo voy a bendecirte si tú lo haces. Yo voy a multiplicarte si tú lo haces. Y se encontró con un pueblo que no hacía. Por ende, Dios no podía cumplir su parte. ¿Por qué no podía cumplir? Porque ese pacto era condicional. Dependía de tu obediencia. Él no lo podía hacer. Él dice, yo te bendigo si tú cumples. Y nunca cumplía. Por ende, no podía recibir bendición. Cuando retrocedemos al texto, leemos que esto se llama la copa de bendición. Esto nos lleva al pasaje de Hebreos capítulo 6, donde Dios le dice a Abraham, te bendeciré y te multiplicaré, pero no hay ninguna condición. ¿Cómo puede Dios mirar a Abraham que va a desobedecer, que mintió, que dijo que su esposa no era su esposa, y lo vemos a él y que se acostó con la sierva, y vemos un montón de fracasos en Abraham? ¿Cómo puede Dios decirle a Abraham, te voy a bendecir? Porque la bendición que te voy a dar es incondicional, no depende de ti, depende de mí, por ende nunca se corta. Por eso la Biblia lo llama la copa de bendición. Siempre somos bendecidos en esta cena. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. 1 Corintios ya lo leímos, lo paso. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Yendo un poco adelante,
se postró su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. No es esta. No es esta. Esta es la copa de bendición. La que Cristo está hablando aquí es una copa diferente. Creo que si han escuchado un sermón de Washer, dice que estaba en un colegio y le pregunta a alguien qué era la copa que Cristo tenía que beber. Juan capítulo 18, versículo 11. Yo tengo una copa que beber, dijo, la cual el Padre me da. Entonces le preguntaron y una niña se paró al lado de su pupitre y Washer la miró a ella y le dijo, dime, señorita, esa copa estaba llena de la ira de Dios. Otra vez oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Otra de las copas, que es esta, la de bendición, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. David dijo, Jehová es mi porción, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Y acá viene la copa de Cristo. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Esta es una copa al cual Él, como Hijo eterno, estaba rogando al Padre si era posible pasarse de Él, pero que no se haga su voluntad sino la suya. Y Cristo bebió de esa copa, y como dice Alexander McLaren, la bebió en el Calvario hasta que pudo decir tetelestai. Cuando invirtió la copa de maldición, porque no era la copa de bendición, cuando invirtió la copa de ira sobre sí mismo, no había quedado una sola gota para su pueblo. McLaren dice, la bebió totalmente. Quedó vacía. Pero Cristo miró a sus discípulos y bebé de ella todos. La copa de bendición. En Israel tenía la costumbre, en la Pascua había 4 copas, y esta es la que llamaban la copa, la tercera, que era la copa de bendición, fue lo que llamamos la copa de redención. Apocalipsis nos habla de las 7 copas que Dios prepara en el juicio a los moradores de la tierra. Oí una gran voz que decía desde el templo a las 7 ángeles y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y esta ira es momentánea, no es la eterna, no es la de Apocalipsis 14, momentánea. Escuchen la cena del Señor. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Y ahora entramos al texto. La palabra comunión que tengo subrayado aquí, si ustedes lo ven, no es la comunión, no es la comunión. Esa palabra griega koinonia, que significa participar, compartir, beneficio, ayuda, compañerismo, comunión. Esta palabra koinonia es tan preciosa en el Nuevo Testamento, pero vamos a ir primeramente a describir la koinonia de la iglesia, Hechos 2:42, que vino a través de la muerte de Cristo. Escuchen, y yo hice un resumen rapidito, escuchen. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, ahí tenemos enseñanza. Seguimos. En la comunión unos con otros. ¿Qué es eso, clase? ¿Qué es la palabra? Koinonia. En el partimiento del pan. ¿Qué es eso? Diferente a comunión. Y en las oraciones. La doctrina apostólica, ¿qué era? Bueno, si se toman el tiempo y agarran Hechos capítulo 1, 2, 3, 4 y hasta el 5, donde estaban predicando después Hechos capítulo 7 y después Pablo predicando, se van a encontrar con un tema interesante. ¿Cuál es? La predicación de la doctrina apostólica era el Evangelio. Pedro dijo, Jesús, varón aprobado por Dios, entregado por el determinado consejo, anticipado conocimiento de Dios
Dios lo levantó, a este Jesús resucitó Dios, exaltado por la diestra de Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo, vosotros negasteis al santo y al justo, matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, en ningún otro hay salvación, porque hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El resumen de la doctrina enseñada por Pedro era Cristo. Cristo exaltado, Cristo crucificado, pero era Cristo. Pablo, enseguida, dice Hechos 9, versículo 20, predicaba a Cristo en la sinagoga de ellos, que este era el Hijo de Dios. El mensaje de la doctrina apostólica era Cristo y este crucificado. O sea que el mensaje de la iglesia primitiva tenía que apuntar al Calvario. O sea, este lugar, la copa y el pan. La comunión, Él es nuestra paz, Efesios 2, que de ambos pueblos hizo uno, mucha de la comunión por medio de su obra, solamente por medio de Él tenemos comunión, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo perfecto de la paz. Si leen Efesios 2, nos dice, rompió la pared intermedia de separación, de ambos pueblos hizo uno, y todo esto a través de su cruz. O sea que comunión se sigue produciendo por el mismo mensaje. El mensaje del Evangelio. ¿Cuál es? Cristo crucificado. O sea que la iglesia primitiva debía primeramente perseverar en la doctrina, después debería perseverar en la comunión, y los dos temas eran similares. Sigo. En el partimiento del pan, no creo que tengo que decir nada de esto, porque aquí Cristo dijo, haced memoria de mí. Escuchen, yo cuando pienso en mi papá, tengo fotos, yo saqué fotos cuando estaba muriendo, hay gente que dice, no vas a hacer eso. Le saqué fotos cuando estaba vivo, le saqué fotos cuando estaba muerto. Le iba sacando fotos y fue perdiendo peso, de 95 kilos que pesaba, terminó pesando 47. Era un palito. Flaco como cuando se casó. Vi fotos de él cuando su casamiento. Y yo me acuerdo su proceso de muerte, claramente. Estuve con él todo lo que pude estar, y gracias al Señor pude estar hasta su último respiro. Estuve con muchas personas hasta el último respiro en mi ministerio. Pero Dios me dio el privilegio de estar con mi papá. Fue un privilegio muy grande poder estar con él. Déjenme decirles esto. Uno dice, bueno, cuando hace memoria, ayer estaba mirando los títulos en Infobae y mostraban a gente que había muerto y ponen la mejor foto que tienen de esa persona, nunca la peor, no ponen la foto de la muerte o de cómo quedó, ponen alguna foto de hace 10 años atrás, algo así, para más o menos que toda la gente recuerde con eso. Cristo dijo, yo quiero que cuando partan el pan se acuerden de mi muerte. Quiero que piensen en mi muerte. La imagen que quiero que tengan es de Cristo crucificado. Quiero que cuando partan el pan, recuerden que están anunciando, no mi vida, están anunciando mi muerte. Mi muerte. Pablo dijo, llegando a ser semejante a Él, su muerte. Quiero que piensen en mi muerte. Y las oraciones. Esto es claramente Hebreos 10:19. Teniendo libertad para entrar, por medio de Él tenemos entrada por un mismo Espíritu al lugar santísimo. Él nos abrió el camino al lugar santísimo. O sea que la iglesia debía perseverar en la oración que le hacía referencia a la muerte de Cristo, en la comunión que le hacía referencia a la muerte de Cristo, en el partir el pan que le hacía referencia a la muerte de Cristo, y la doctrina apostólica que era Cristo y el crucificado. ¿Qué pensaba la iglesia en 4 aspectos? Su muerte. Su muerte. Miren, ahora pasamos a esta coinonía, porque en Macedonia y Acaya, las iglesias más pobres, tuvieron a bien hacer una ofrenda. ¿Saben cuál es la palabra ofrenda? Sí, la adivinaron. Coinonía. ¿Saben que la ofrenda más grande que tú recibiste no fue de una iglesia? Fue del cielo. El sacrificio de Dios extendiendo su Hijo.
Una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Yo lo llamo esto la coinonía de ayuda. 1 Corintios 9. Fiel es Dios. Es interesante, porque esto es inspiración pura. Es interesante cómo Dios trata la coinonía de la iglesia de Cristo a la iglesia más dividida del Nuevo Testamento. Le dice esto: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Qué significa esto? Frase, miren, espérenme un segundo, qué atención, escuchen. Si yo le digo a Sabrina que ella tiene que mantenerse fiel en la comunión con Cristo, y a su esposo que tiene que mantenerse fiel en la comunión con Cristo, y a Lucía fiel a la comunión con Cristo, significa que el interés de Sabrina, el interés de Nahuel, el interés de Fátima, el interés de Elisa, el interés de Lucía es el mismo. Y porque tienen el mismo interés, tienen la mente en la misma persona, no es difícil tener ¿qué? Comunión. No es difícil porque estamos todos con el mismo interés, con la misma participación. ¿Y qué significa este texto? Fiel es Dios, el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. La palabra comunión significa compartir. La palabra comunión significa participar. ¿Qué significa? Pues lo que está diciendo el Nuevo Testamento es esto, escuchen. Participamos de su gozo. Oh, yo estoy seguro que Sabrina no está contenta todos los días consigo misma, ni con Nahuel, ni Nahuel con ella. Lo tomo como ejemplo nomás. No me dijeron nada esta semana de nada, por favor. Me empiezan a mirar y decir, ¿qué les pasa? Bueno, no estoy diciendo nada de eso. Pero si Sabrina y Nahuel se enfocan en Cristo, su gozo, el gozo es continuo, porque Él es inmutable en su gozo. Su paz. Él dijo esto: mi gozo os doy, mi paz os doy, mi amor. Era participación. ¿Saben qué? Dios los ha llamado a participar de mí. Dios los ha llamado a ustedes a que participen de mí, que participen de mi gozo, que participen de mi paz, que participen de mi amor, que participen de mi gracia. Le dijo Pablo: mi gracia es suficiente. Que participemos de su poder, de su paciencia. Le dice esto a los tesalonicenses. Su clemencia, Pablo dijo: Cristo mostró en mí toda su clemencia. Su poder, Pablo dijo: oh, Cristo me dijo que su poder se perfecciona en mi debilidad. Su misericordia, su mansedumbre. Pablo le escribe a los Corintios en su segunda carta, capítulo 10, y les dice: les ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Su humildad, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Su sentir, eso es Filipenses, que es su mente. Cuando pensamos en que estaba en el trono y no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre y habitó entre los hombres y fue hecho siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando pensamos en que tenemos comunión con este ser, que tengo su sentir, su amor, su paz, su plenitud. Juan dice: de su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia. Su vida, o pasar por alto eso. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Escuchen, si yo tengo comunión con Cristo, después hablamos. Si yo tengo comunión con Cristo y yo estoy participando de Él, y tú también. ¿Saben que no hay una oración más preciosa para hacer por tu hermano y tú por él? Es: Señor, hazlo crecer en el conocimiento de Cristo, de su gracia, de su amor, que crezca en él. 2 Corintios 8, vuelvo pidiéndonos, esto es la iglesia de Macedonia, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar, coinonía, en este servicio para con los santos, ayuda física. Eran los pobres de Jerusalén. Y Pablo dice: nos están rogando que los dejemos ayudar. Ellos eran más pobres que los de Jerusalén. Y sin embargo querían ayudar con su pobreza.
2 Corintios 9, la misma. Por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios, por la obediencia que profesáis al Evangelio y por la liberalidad de vuestra contribución, coinonía, para ellos y para todos. Parte de esta coinonía en la iglesia es ayudar en lo que podemos, ayudar a otros, a los que están en necesidad, ayudar. 2 Corintios, Pablo dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la coinonía del Espíritu Santo sea con todos vosotros. ¿Qué es la coinonía del Espíritu? Bueno, es Juan capítulo 16. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Va a transmitir, va a canalizar lo mío a la iglesia. Va a empezar a mostrar a la iglesia las riquezas que tiene en Cristo. Filipenses, vuestra coinonía en el Evangelio. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, algún consuelo de amor, si hay alguna coinonía en el Espíritu, a fin de conocer el poder de su resurrección y la coinonía de sus padecimientos, llegando a ser semejante a su muerte. Y esto es una coinonía profunda, es la coinonía de participar de los padecimientos de Cristo y de hacer bien, y de la ayuda coinonía, de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y aquí viene el texto, este texto me encanta. Saben que hay cosas que no se me borran de la mente, pastores que dejaron una impresión en mi vida, y cuando yo estaba como pastor en el norte, había un pastor flaquito, alto, no petizo y gordo como yo, me acuerdo. Él venía solamente en los veranos. Y la iglesia siempre me decía, vino Felipe, déjalo predicar. Era como diciendo, estaba cansado, quítate a vos. Bueno, cuando venía Felipe, yo me encantaba dejarlo predicar porque tenía tanto para decir. Y le salía saliva acá cuando estaba enseñando. Estaba tan entusiasmado. Siempre exaltaba a Cristo, siempre predicaba a Cristo. Y este texto me lo hizo ver un día a mí. Yo me creía el doctor de los doctores, tenía 21 años, era más necio que los necios. Y él un día me dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y me marcó el visto y oído. Y me dijo, ¿has visto a Cristo? ¿Y lo has oído? Yo dije, acerca de él como Job. Pero no puedo decir como Job, abra mis ojos. Entonces me dijo, hablas desde arriba de la cabeza y no desde abajo del corazón. Porque el que ha visto a Cristo en su alma y el que ha oído a Cristo en su espíritu, habla de él, no acerca de él. Escuchen ahora el texto. Para que también vosotros tengáis comunión, coinonía, con nosotros. Eso es la iglesia. Escuchen. Y nuestra coinonía es con el Padre. ¿Qué es eso, clase? Con nosotros es horizontal. Pero con el Padre y con el Hijo es que vertical. ¿Qué forma la relación horizontal y vertical? Es el mensaje del Evangelio. Cristo crucificado nos permite comunión unos con otros y la comunión con el Padre, con su Hijo. Pero es interesante. Nuestra comunión verdaderamente, ¿qué dice Juan? Es. Yo recibí a Cristo hace 25 años. No me acuerdo cuando llegué a ser pastor norte, y termino con esto, se me fue la bendita hora y todavía no llegué a nada. Dejamos acá. Me prometo, ya está, se terminó. Bueno, le tengo que decir unas cositas más. Para cerrar. Escuchen. Llegué a la casa de un hombre que tenía 80 años. Sabía que había venido a la iglesia porque tenía su nombre en el libro de la membresía y tenían un registro de los nombres. El pueblo tenía 400 personas y todos eran miembros de la iglesia. Y a la iglesia venían 40. Y había 400 en el pueblo. Porque no había. Entonces voy a visitar uno por uno, casa por casa.
Y llegué a la casa de este hombre. Me dice, joven, ¿cuántos años tenés? Yo dije, bueno, 22, algo así. Él me dijo, yo he estado en la iglesia más que vos viviendo. Vos no me vas a enseñar nada a mí. Yo leí la Biblia de tapa a tapa y la conozco íntegra. Dije yo. Qué orgullo. No sabe nada el tipo. Él me dijo, yo conocí a Cristo hace tantos años atrás. Y yo le dije, ¿lees la Biblia hoy? ¿Orás hoy? No. Ya lo leí. Y me dijo esto literalmente. ¿Ustedes se acuerdan que antes en la fábrica había un tarjetero donde uno ponía la tarjeta y le marcaban la hora y el tiempo? Él dijo, yo ya puse mi tiempo para Dios, ahora le toca a él, para mí. Yo dije, no sabe nada. Me agarró calentura. Creo que fue la primera vez que me enojé y la última vez que me enojé en mi vida. Puso la tarjeta para Dios. Listo ya. Escuchen lo que dice Juan. Nuestra comunión verdaderamente es presente. ¿Saben cuántos años tenía Juan cuando escribió esta epístola? 90. ¿Saben cuántos años habían pasado a la resurrección de Cristo? 60. Habían pasado 60 años. Y sabe que él seguía diciendo, nuestra comunión es. No fue, es. Yo sigo teniendo comunión con él. Verdaderamente. Bueno, ¿qué es la comunión de la sangre de Cristo? Los beneficios. ¿De qué participas en la sangre de Cristo? Primeramente de su propiciación. Dios calmó su ira en él. Segundo, la justificación. La sangre de Cristo nos justifica. Tercero, la redención y el perdón. ¿Qué beneficios trae participar de la sangre de Cristo? Esta copa que vamos a beber, ¿cuáles son los beneficios de la copa? La propiciación, la justificación, la redención, el perdón de los pecados, hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué es eso? Estabas lejos y Cristo te hizo cercano. ¿Cuán cercano? Tan cercano como Él, tan amado como Él. Todo lo que Él tiene, tú lo tienes. La sangre de Cristo. Colosenses, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Limpieza. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a Dios sin mancha, limpiará vuestras conciencias. Entrada, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. O sea, ¿cuáles son los beneficios que trae cuando dice tenemos la coinonía de su sangre, la comunión de su sangre, la participación de su sangre? Está diciendo participamos de la propiciación, la redención, la justificación, la cercanía, la paz, la entrada. Tú lo nombras, la sangre lo ha hecho por ti. Y tú participas de eso por Él. Y dice Hebreos 12:24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. ¿Alguien puede decir de qué hablaba la sangre de Abel? ¿Qué clamaba a Dios? Venganza. ¿No les parece extraño, raro, clase? Que cuando Cristo muere por culpa tuya. Pero cuando su sangre está en el trono, no clama a Dios, Colby me mató, véngate de mi sangre. No dice, Colby me mató, mi sangre clama clemencia por él, misericordia eterna, perdón eterno. Abel murió y la sangre habló a Dios diciendo, véngate de mi sangre. Y Dios vino a tratar el tema con Caín. Su hijo, su íntimo, su amado, murió y culpa mía murió. Y su sangre está en el trono diciendo, perdónalo, ten misericordia de él. Clama clemencia, no ira. Hebreos, por lo cual
igual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre. O sea, la sangre nos beneficia en la santificación. Y por último, el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, noten ahora, por la sangre del pacto eterno os haga aptos. Toda actitud nuestra para servir a Dios viene de el beneficio de su sangre. O sea, cuando decimos la copa de bendición que decimos, no es la comunión, la participación de la sangre de Cristo. Bueno, Pedro nos dice que fuimos rescatados, Apocalipsis nos lavó de nuestros pecados en su sangre, y cuando estemos en el trono cantando, con su sangre nos ha redimido para Dios. Mire, la alabanza en el cielo va a ser su vida, por su vida estamos acá, no por la tuya.